No sé cuántos cortes fueron. Perdí la cuenta después del 10º. Solo sé que cuando terminé, mi madre ya no era reconocible. Era pedazos, brazos separados del torso, piernas cortadas por las articulaciones, la cabeza, todo separado, todo en el suelo de nuestro sótano cubierto de sangre, y yo ahí parado, sosteniendo el machete, respirando pesado, cubierto de su sangre, sintiendo nada, solo vacío. La había descuartizado. Había convertido a mi propia madre en pedazos de carne, y cuando finalmente reaccioné, cuando me di cuenta de lo que había hecho, no sentí remordimiento. Solo sentí que finalmente había terminado, que el monstruo había sido detenido. Subí del sótano, me lavé las manos y llamé a la policía. Les dije que había asesinado y descuartizado a alguien, que vinieran, me arrestaron, me procesaron, me condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y la jueza que me sentenció, una mujer respetada con años de carrera judicial, lloró mientras dictaba mi condena. Lloró desconsoladamente, porque me reconoció, porque sabía quién era yo, porque sabía quién había sido mi madre, y porque entendía exactamente por qué hice lo que hice, aunque legalmente no podía hacer nada más que condenarme. Me llamo Cohen, tengo 24 años. Llevo 9 meses cumpliendo cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de mi madre Silvia. Esta es la primera vez que cuento mi historia completa. La primera vez que explico qué llevó a un chico de 21 años a hacer algo tan brutal, tan monstruoso, tan imperdonable a los ojos de la sociedad. Los medios me llamaron psicópata, depravado, el hijo más cruel que habían visto. Dijeron que no había justificación para lo que hice, que descuartizar a tu propia madre es el acto de alguien sin alma, sin humanidad. Y tal vez tengan razón. Tal vez perdí mi humanidad ese día. Pero si la perdí, fue porque mi madre la destruyó durante años, durante toda mi vida. Hoy voy a contarles todo, desde el principio. Y al final, ustedes decidirán si soy el monstruo que todos dicen que soy, o si el verdadero monstruo está ahora descansando en pedazos en una tumba que nadie visita. Voy a empezar desde mi infancia, porque para entender lo que hice, necesitan conocer cómo crecí. Necesitan conocer a mi madre, no la imagen que proyectaba al mundo, sino quien realmente era detrás de puertas cerradas. Yo nací hace 24 años, hijo único. Mi madre se llamaba Silvia. Era una mujer profundamente religiosa. Fanática religiosa sería más preciso. Toda nuestra casa estaba cubierta de crucifijos, de imágenes de santos, de Biblias. Íbamos a la iglesia todos los días, no solo domingos, todos los días. Rezábamos antes de cada comida, antes de dormir, al despertar. La religión lo controlaba todo en nuestra casa, y mi madre usaba esa religión para justificar absolutamente todo lo que hacía. Cada regla, cada castigo, cada forma de control. Mi padre era Tomás, un hombre callado que trabajaba como ingeniero. Cuando yo era muy pequeño, era un padre presente. Jugaba conmigo, me llevaba al parque. Pero con el tiempo empecé a notar que algo estaba mal, que mi padre se veía cada vez más cansado, más triste, más ausente. Ahora entiendo por qué. Vivir con mi madre era vivir en un infierno, y él lo aguantó durante años, demasiados años. Pero eventualmente, incluso él tuvo un límite. Mi madre era controladora de formas que no puedo ni comenzar a describir. Controlaba qué comíamos, siempre comida simple, sin sabor, porque según ella los placeres carnales eran pecado. Controlaba qué ropa usábamos, solo ropa oscura, conservadora, nada de colores, nada que llamara la atención. Controlaba con quién hablábamos. No podía tener amigos. Los amigos eran malas influencias. Solo necesitaba a mi familia y a Dios. Controlaba qué veíamos en televisión. Solo programas religiosos. Nada más. Controlaba todo. Absolutamente todo. Y si alguien desobedecía, había consecuencias. Los castigos eran brutales. No físicos necesariamente, aunque esos también existían y eran frecuentes. Golpes con reglas, con cinturones.
con lo que tuviera a mano cuando decidía que había cometido alguna falta. Pero mayormente eran psicológicos, y esos eran peores, mucho peores. Si hacía algo mal, si desobedecía alguna de sus miles de reglas arbitrarias e imposibles de seguir todas, me encerraba en un armario oscuro durante horas, a veces días enteros, sin comida, sin agua, sin luz, sin nada más que la oscuridad y mi propio miedo. Me decía que estaba limpiando mi alma del pecado que había cometido, que la oscuridad me purificaría, que el sufrimiento era necesario para salvar mi alma inmortal. Otras veces me obligaba a rezar de rodillas durante horas y horas hasta que no podía sentir mis piernas, hasta que el dolor era tan intenso que lloraba. Y entonces me decía que llorara más, que el dolor físico era absolutamente nada comparado con el dolor eterno del infierno que me esperaba si no me corregía. Y siempre, siempre, sin falta, me decía que todo lo hacía porque me amaba más que a nada en el mundo, porque quería salvar mi alma, porque era su deber sagrado como madre asegurarse de que yo no fuera al infierno cuando muriera. Esa era su justificación retorcida para todo. Amor, un amor enfermo, tóxico, destructivo, pero amor según su mente perturbada. Crecí aterrorizado de mi madre, aterrorizado de hacer algo mal, aterrorizado de decir algo incorrecto, aterrorizado de pensar pensamientos que ella considerara pecaminosos. Mi infancia no fue infancia, fue sobrevivencia. Era caminar sobre cáscaras de huevo constantemente, nunca sabiendo cuándo explotaría, cuándo decidiría que algo que hice merecía castigo. Y mi padre lo veía, lo sabía, pero durante años no hizo nada, porque él también tenía miedo, miedo de lo que ella haría si intentaba detenerla, miedo de perder la custodia de mí si se separaban. Así que aguantó. Y yo también aguanté, porque no conocía otra cosa. Pensaba que así eran todas las familias, que todos los niños vivían así. Cuando yo tenía 15 años, algo cambió. Mi padre finalmente tuvo suficiente. No sé qué fue exactamente lo que lo empujó al límite. Tal vez fue un castigo particularmente cruel hacia mí. Tal vez fue algo que mi madre le hizo a él. Pero un día simplemente anunció que se iba, que quería el divorcio. Mi madre enloqueció, gritó, lloró, amenazó. Le dijo que se iría al infierno, que estaba rompiendo un sacramento sagrado, que Dios lo castigaría. Pero mi padre no cambió de opinión. Se fue, y aunque yo tenía miedo de quedarme solo con mi madre, parte de mí entendía. Parte de mí deseaba poder irme también. El divorcio fue horrible. Mi madre peleó cada paso. No porque amara a mi padre, sino porque consideraba que él era de su propiedad, que el matrimonio era para siempre según Dios, y él estaba cometiendo un pecado mortal. Pero eventualmente el divorcio se finalizó. Mi padre se mudó a un departamento pequeño, y yo quedé viviendo con mi madre. La custodia era compartida, pero yo pasaba la mayoría del tiempo con ella. Y sin mi padre ahí, sin nadie que la moderara, aunque fuera mínimamente, mi madre empeoró. Sus castigos se volvieron más frecuentes, más severos, su control más absoluto. Era como si toda su furia por perder a mi padre la canalizara hacia mí. Y yo lo soportaba porque no tenía opción, porque legalmente era menor, porque no tenía a dónde ir. Pero entonces conocí a María. Y por primera vez en mi vida, supe lo que era tener una madre de verdad. Una madre que te ama sin condiciones, sin control, sin castigos. Mi padre había empezado a salir con alguien, una mujer llamada María. Ella tenía 42 años, era abogada, una mujer normal, trabajadora, amable. Y cuando finalmente la conocí durante uno de mis fines de semana con mi padre, quedé impactado, porque ella me trató como persona, no como propiedad, no como algo que necesitaba ser controlado o castigado o salvado, solo como una persona, un chico de 15 años que merecía respeto y amabilidad. María y mi padre se casaron cuando yo tenía 16, y esos fines de semana que pasaba con ellos se convirtieron en mi refugio, en mi escape del infierno. María cocinaba comida deliciosa, me preguntaba sobre mis intereses, me alentaba a tener pasatiempos, me trataba con cariño genuino.
Y por primera vez entendí que mi madre no era normal, que la forma en que me trataba no era amor, era abuso, control, manipulación. María me mostró lo que era una familia funcional, y empecé a contar los días hasta que pudiera cumplir 18 y mudarme con ellos permanentemente. Solo tenía que aguantar 2 años más. 2 años y sería libre. Mi madre odiaba a María. La llamaba pecadora, prostituta, destructora de familias. Aunque mi padre y ella ya estaban divorciados cuando él conoció a María, mi madre no lo veía así. En su mente, mi padre seguía siendo su esposo a los ojos de Dios, y María era la adúltera que lo había seducido. Mi madre empezó a acosar a María. La llamaba, le mandaba mensajes amenazantes, aparecía en su trabajo, le gritaba en público sobre cómo se iría al infierno. Fue tan grave que mi padre tuvo que conseguir una orden de restricción. Mi madre no podía acercarse a María, no podía contactarla. Si lo hacía, iría a la cárcel. Y eso la calmó por un tiempo. Pero el odio nunca desapareció, solo se enterró más profundo. Cuando yo tenía 18 años, mi padre murió. Fue repentino, devastador. Él estaba en Colombia por un viaje de negocios. Su empresa lo había mandado a supervisar un proyecto. Y una noche, mientras caminaba de regreso a su hotel, fue asaltado. Eso fue lo que dijeron las autoridades, que lo habían asaltado, que los asaltantes lo mataron, que pasó en una zona peligrosa de la ciudad, que era mala suerte. Repatriaron su cuerpo, lo enterramos, y mi mundo se destruyó. Había perdido a mi único escape, a mi única esperanza, y ahora tendría que vivir con mi madre hasta que pudiera mantenerme solo. Ya no era menor, pero tampoco tenía dinero para mudarme. Estaba atrapado. Pero antes de contarles más, necesito que hagan algo. Si esta historia los tiene enganchados, si quieren saber qué pasó después, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita. Porque lo que viene es la parte donde todo se revela, donde descubro la verdad, donde mi vida cambia para siempre. Así que por favor, denle al botón de suscribirse. Está ahí abajo. Lo que sigue va a ser perturbador. La muerte de mi padre siempre me pareció extraña. Las autoridades colombianas dijeron que fue un asalto, pero algo no cuadraba. Mi padre era cuidadoso. No caminaba por zonas peligrosas. Siempre tomaba taxis, y según el reporte, lo encontraron en un callejón oscuro lejos de su hotel. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué estaba ahí? Nadie podía responder esas preguntas. Intenté investigar, pero desde México era difícil. Las autoridades colombianas cerraron el caso como homicidio durante robo. Caso cerrado. Y yo tuve que aceptar eso aunque no tenía sentido. María quedó destrozada. Ella y mi padre solo habían estado casados 2 años. 2 años de felicidad antes de que se lo arrebataran. Intenté mantener contacto con ella después de la muerte de mi padre, pero mi madre lo hizo imposible. Cada vez que intentaba verla, mi madre armaba escenas, me gritaba, me castigaba, me decía que María era el diablo que había maldecido a mi padre, que su muerte era castigo divino por abandonar su matrimonio sagrado, que si yo seguía viendo a María, Dios me castigaría también. Y eventualmente, por cansancio, por miedo, dejé de intentarlo. Perdí contacto con María y me quedé solo con mi madre. Los siguientes 3 años fueron los peores de mi vida. Pero me enfocaba en estudiar, en trabajar, en ahorrar dinero para mudarme. Solo tenía que aguantar un poco más, hasta que lo descubrí, hasta que encontré la verdad. Fue hace 9 meses. Yo tenía 21 años. Estaba trabajando desde casa ese día. Mi madre había salido a la iglesia. Necesitaba imprimir unos documentos, y mi impresora estaba rota. Sabía que mi madre tenía una en su oficina, una habitación que normalmente mantenía con llave. Pero ese día había dejado la puerta abierta. Entré. Encendí su computadora, y mientras buscaba el archivo que necesitaba imprimir, vi una carpeta en el escritorio, una carpeta llamada T. La curiosidad pudo más que yo. La abrí. Dentro había archivos, muchos archivos, fotos, documentos, correos electrónicos. Empecé a revisar, y lo que vi me heló la sangre hasta los huesos. Había fotos de mi padre.
Pero no fotos normales, no fotos de recuerdos felices, no fotos familiares. Eran fotos de mi padre golpeado brutalmente, torturado de formas que no quiero describir en detalle, atado a una silla en lo que parecía ser un sótano oscuro, con la cara hinchada de los golpes, con sangre brotando de múltiples heridas, sangrando de la boca, de la nariz, de cortes en todo su cuerpo, sufriendo de formas que ningún ser humano debería sufrir. Fotos que solo podían haber sido tomadas por quienes lo estaban torturando, por quienes lo estaban matando lentamente. Y estaban ahí, guardadas meticulosamente en carpetas organizadas por fecha, en la computadora de mi madre. ¿Por qué? ¿Cómo las tenía? ¿Por qué las guardaba? Seguí revisando con las manos temblando. Encontré emails, correos electrónicos entre mi madre y alguien en Colombia. Alguien cuyo nombre en el email era solo iniciales. TR, sin nombre completo, sin información identificable. Los emails eran de hace 3 años, de los meses anteriores a que mi padre muriera, y en esos emails mi madre estaba negociando un precio, para un trabajo muy específico, un trabajo que me hizo querer vomitar cuando entendí de qué se trataba. Leí email tras email con creciente horror, y la verdad se fue revelando como una pesadilla de la que no podía despertar. Mi madre había contratado a alguien para matar a mi padre. No solo matarlo de forma rápida y limpia, no solo un disparo y ya, no. Ella quería que sufriera. Los emails eran explícitos, escalofriantes. Mi madre escribiendo con detalle exactamente qué quería que le hicieran, dando instrucciones específicas sobre cuánto tiempo debía durar la tortura, diciendo que quería que mi padre pagara por abandonarla, por romper su matrimonio sagrado ante los ojos de Dios, por atreverse a irse con otra mujer, por elegir su propia felicidad sobre las cadenas del matrimonio que ella consideraba eternas e inquebrantables, diciendo que quería que sufriera como ella había sufrido, que quería que sus últimos momentos fueran de dolor absoluto, que quería pruebas fotográficas de ese sufrimiento para poder verlas, para poder saber que había pagado. Y el sicario, porque eso era exactamente lo que era esa persona con las iniciales JR, aceptaba cada instrucción. Respondía con detalles sobre cómo lo haría, sobre las herramientas que usaría, sobre cuánto tiempo calcularía para cada fase. Enviaba actualizaciones durante el proceso y eventualmente enviaba las fotos finales, las fotos que yo acababa de ver. Mi padre siendo torturado sistemáticamente durante lo que debieron ser horas de agonía antes de finalmente permitirle morir. Y mi madre guardó esas fotos, las revisaba. Había registros de cuándo había abierto esos archivos, docenas de veces, cientos de veces en 3 años, porque disfrutaba verlas, disfrutaba saber que mi padre había sufrido, que había pagado por su pecado, había más, transferencias bancarias. Mi madre había pagado mucho dinero, dinero que no sabía que tenía, pero ahí estaban las transferencias, a una cuenta en Colombia, todo documentado, todo guardado meticulosamente, como si fuera un recuerdo preciado, un logro del que estaba orgullosa. Mi padre no murió en un asalto, fue asesinado, torturado y asesinado por orden de mi madre, y ella había salido impune. Las autoridades nunca sospecharon nada. ¿Por qué sospecharían de la exesposa en México? Era solo un asalto en Colombia, mala suerte, pero no fue suerte, fue asesinato premeditado, pagado, y mi madre era la responsable. Copié todo a una memoria USB, todos los archivos, todos los emails, todas las fotos, toda la evidencia, y esperé a que mi madre volviera a casa. Necesitaba confrontarla, necesitaba escucharlo de su boca, necesitaba saber si realmente era capaz de algo así. Aunque la evidencia era clara, parte de mí todavía no podía creerlo. No podía creer que mi madre, por horrible que fuera, hubiera asesinado a mi padre, pero tenía que saberlo con certeza. Mi madre llegó como a las 6 de la tarde. Entró sonriendo. Había tenido un buen día en la iglesia, aparentemente. Me preguntó cómo había estado mi día, si había comido, como si fuera una madre normal, como si no fuera una asesina. Le dije que necesitábamos hablar, que había encontrado algo en su computadora. Su expresión cambió inmediatamente. Me preguntó qué había encontrado. Saqué la memoria USB. Le dije que lo sabía todo, que sabía lo que le había hecho a mi padre,
que tenía todas las pruebas, que iba a ir a la policía. Su reacción fue lo que finalmente confirmó todo. No negó nada. No fingió sorpresa. No actuó confundida preguntando de qué estaba hablando. No intentó inventar excusas o justificaciones alternativas. Solo se puso furiosa. Su cara se transformó completamente. De la madre religiosa y piadosa pasó a algo oscuro, algo lleno de odio puro. Me gritó que no tenía derecho a revisar sus cosas, que esa era su computadora privada, que yo había invadido su privacidad de la forma más vil, que había traicionado su confianza, como si eso fuera lo importante, como si la privacidad importara cuando acababa de descubrir que había asesinado a mi padre. Le pregunté si eso era todo lo que tenía que decir, si no iba a negar que había mandado matar a mi padre, si no iba a intentar siquiera explicar por qué tenía esas fotos horribles en su computadora. Y ella se calmó. Dejó de gritar. Se sentó en el sofá con una calma espeluznante y confesó todo, con una frialdad que me aterrorizó más que cualquier grito, con una tranquilidad que me hizo entender que estaba completamente loca, que no había ni una pizca de humanidad en ella. Dijo que sí, que había mandado matar a mi padre, que él merecía morir por lo que hizo, por romper su matrimonio sagrado, por irse con esa puta. Esa fue la palabra que usó, puta, para referirse a María. Dijo que mi padre cometió pecado mortal, que merecía ser castigado y que si Dios no lo iba a castigar, ella lo haría. Dijo que contrató a los mejores, que pagó extra para que lo torturaran primero, para que sufriera, para que supiera por qué estaba muriendo, para que en sus últimos momentos pensara en ella, en cómo la había traicionado. Y dijo que no se arrepentía, que volvería a hacerlo, que fue justicia divina ejecutada por sus manos. Le pregunté cómo podía ser tan monstruosa, cómo podía haber matado al padre de su hijo, al hombre que alguna vez amó. Ella me miró con esos ojos fríos y me dijo que ella me amaba, que todo lo que hacía era por amor, que había eliminado a mi padre para protegerme de su mala influencia, para asegurarse de que yo no siguiera su camino pecaminoso, que ahora yo estaba a salvo con ella, donde debía estar, donde siempre debía estar. Le dije que estaba loca, que iba a entregarla, que iba a asegurarme de que pasara el resto de su vida en prisión, y ella sonrió. Sonrió y me dijo que no tenía pruebas suficientes, que los emails podían ser falsos, que las transferencias podían ser cuestionadas, que las fotos podían ser editadas, que sin el testigo en Colombia, sin una confesión formal, no tenía nada, y que si intentaba arruinar su vida, ella arruinaría la mía, que me encerraría, que diría que estoy loco, que inventé todo, que nunca saldría de una institución psiquiátrica. Algo en mí se rompió en ese momento. Toda la rabia acumulada de años de abuso, de control, de vivir en constante miedo, de perder a mi padre, de descubrir que mi madre era su asesina. Todo explotó. Me levanté, fui a la cocina y tomé el machete que usábamos para cortar carne. Era pesado, filoso, perfecto para lo que mi cerebro acababa de decidir hacer. Volví a la sala. Mi madre todavía estaba ahí sentada, sonriendo, confiada de que yo no haría nada, que era demasiado débil, demasiado controlado por ella. Pero se equivocó. Me lancé sobre ella. El machete golpeó su cabeza. Ella gritó. Intentó defenderse, pero yo seguí. Golpeé de nuevo. Y de nuevo. Y cuando cayó al suelo, seguí. La arrastré al sótano, porque no quería que los vecinos escucharan. No quería que nadie interrumpiera. Y ahí, en ese sótano donde ella me había encerrado tantas veces de niño, le hice pagar. Por mi padre. Por mí. Por todos los años de sufrimiento. Corté. Una y otra vez. No sé cuántas veces. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando terminé, cuando finalmente paré, mi madre no era más que pedazos. Brazos separados. Piernas separadas. La cabeza. Todo descuartizado. Todo esparcido por el suelo del sótano. Me senté ahí durante no sé cuánto tiempo, mirando lo que había hecho, sintiendo nada, ningún remordimiento, ninguna culpa, solo cansancio. Eventualmente subí, me lavé, me cambié de ropa y llamé a la policía. Les dije exactamente lo que había hecho, que había asesinado y descuartizado a mi madre, que vinieran a arrestarme.
Esperé. Ellos llegaron, bajaron al sótano, vieron la escena y me arrestaron. Me esposaron, me leyeron mis derechos. Y yo no dije nada más. Solo pedí un abogado. En la estación, cuando mi abogado llegó, les conté todo. Sobre los archivos, sobre cómo mi madre había mandado matar a mi padre. Les mostré la memoria USB con las copias. Pero cuando la policía fue a revisar la computadora de mi madre, los archivos originales habían desaparecido. Alguien los había borrado. Tal vez mi madre tenía un programa automático que borraba todo si no accedía en cierto tiempo. Tal vez alguien más entró a la casa. No lo sé, pero los archivos originales ya no estaban. Y los archivos en mi memoria USB, aunque tenían los emails y las fotos, el fiscal argumentó que podían ser falsos, que yo podía haberlos creado, que en la era digital es fácil falsificar emails y fotos, que sin los archivos originales, sin poder verificar su autenticidad completamente, no eran evidencia suficiente. Intentaron contactar al sicario en Colombia, pero el email era falso. La cuenta bancaria ya no existía. No había forma de rastrearlo. Y sin él, sin su testimonio, no había forma de probar que mi madre realmente había contratado un asesinato. Era mi palabra contra nada. Y yo había descuartizado a mi madre. Había confesado. Había evidencia abrumadora de ese crimen. Así que me procesaron solo por eso. Por el asesinato brutal y descuartizamiento de Silvia Torres. Sin considerar nada más. Sin investigar realmente si lo que yo decía sobre mi padre era verdad. El juicio fue rápido. Yo confesé todo. No negué nada. Expliqué por qué lo hice. Pero el fiscal me pintó como un psicópata. Como alguien que inventó una historia elaborada para justificar un asesinato brutal. Presentaron evidencia psicológica de que yo había sufrido abuso de mi madre durante años. Pero argumentaron que eso no justificaba descuartizarla, que debí buscar ayuda legal, que debí alejarme, que descuartizar a alguien no es un acto de defensa o justicia, es un acto de crueldad extrema, de sadismo, de alguien sin control. El jurado estuvo de acuerdo. Me declararon culpable de asesinato en primer grado con ensañamiento. Llegó el día de la sentencia. Me llevaron a la sala. Y cuando entró la jueza, cuando la vi, me quedé helado. Era María, mi ex madrastra, la mujer que había sido como madre para mí durante esos años. La mujer que amó a mi padre, la que lo perdió. Ella también me reconoció inmediatamente. Vi cómo su expresión cambiaba, del profesionalismo a la sorpresa, al shock, al dolor. Pidió un receso inmediato, salió de la sala, y según me contó mi abogado después, intentó recusarse del caso, argumentó conflicto de interés. Pero legalmente no había base. Ella y mi padre ya no estaban casados cuando él murió técnicamente. Yo no era legalmente su hijo. No había conflicto formal, solo moral. Y el sistema no reconoce conflictos morales. Tenía que continuar con el caso. Volvió a la sala una hora después, con los ojos rojos. Había llorado. Leyó los cargos. Leyó el veredicto del jurado. Y llegó el momento de dictar sentencia. Me miró directo a los ojos y empezó a hablar. Dijo que este era uno de los casos más difíciles que había enfrentado. Que el crimen era brutal, imperdonable. Que descuartizar a alguien era un acto de crueldad extrema. Pero que había leído mi historia. Que sabía quién era mi madre. Que sabía el infierno que viví. Y que aunque no podía probar lo que yo decía sobre mi padre, ella también siempre tuvo sospechas. Siempre pensó que la muerte de Tomás fue extraña, demasiado conveniente, y que si lo que yo decía era verdad, entendía mi rabia, mi dolor, mi necesidad de justicia. Las lágrimas empezaron a caer por su cara mientras hablaba. Dijo que la ley era clara, que yo había cometido un crimen brutal, que merecía ser castigado, que no podía dejarse llevar por emociones personales, que su deber era aplicar la ley, y que la ley decía que yo debía recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Me condenó, pero lloró mientras lo hacía. Lloró por mí, por su esposo muerto, por la injusticia de todo,
por tener que condenar al hijo del hombre que amó sabiendo que probablemente yo decía la verdad, pero sin poder hacer nada al respecto. Después de dictar sentencia, pidió otro receso. Y 2 semanas después, las noticias reportaron que la jueza María Valdés había renunciado a su cargo. Después de 15 años de carrera judicial, simplemente envió una carta de renuncia, sin explicaciones públicas. Algunos especularon que fue por mi caso, que no pudo seguir siendo jueza después de condenarme. Otros dijeron que fue por razones personales. La verdad es que fue ambas cosas. ¿Cómo puedes seguir creyendo en el sistema cuando ese sistema te obliga a condenar a alguien que probablemente actuó en justicia? ¿Cómo puedes seguir dictando sentencias cuando acabas de condenar al hijo del hombre que amaste? Y ahora estoy aquí. 9 meses en prisión, con cadena perpetua. Voy a morir aquí. No hay apelaciones. No hay esperanza. Mi vida terminó ese día en el sótano. Pero al menos mi madre no va a lastimar a nadie más. No va a controlar a nadie más. No va a matar a nadie más. Y eso tiene que valer algo. ¿Me arrepiento? De la brutalidad, sí. Descuartizarla fue excesivo. Fue monstruoso. Podría haberla matado de forma más rápida, más limpia. Pero en ese momento, con toda esa rabia, no pensé. Solo actué. ¿Me arrepiento de haberla matado? No. Ella asesinó a mi padre. Lo hizo torturar durante horas y disfrutó cada momento. Era un monstruo, y alguien tenía que detenerla. La vida en prisión no ha sido fácil para nada. Los otros presos no son amables con alguien que descuartizó a su madre. No importa la razón, no importa la historia, solo importa el crimen. Me han atacado varias veces desde que llegué. La primera vez fue en mi segunda semana. 3 tipos me rodearon en el comedor y empezaron a golpearme sin previo aviso. Me rompieron la nariz con el primer golpe. Me rompieron 2 costillas antes de que los guardias intervinieran. La segunda vez fue peor. Me atacaron en las duchas con tubos envueltos en toallas. Me dejaron inconsciente en el piso. Desperté en la enfermería 3 días después. Y así ha sido constantemente. Cada semana alguien decide que soy un blanco fácil, que matar a tu madre te convierte en el peor tipo de criminal, peor que violadores, peor que asesinos seriales, peor que cualquiera. Cada día es una lucha por sobrevivir hasta la noche. Pero sobrevivo. Porque sé por qué estoy aquí. Sé que lo que hice tenía una razón que va más allá de lo que ellos pueden entender. Y eso me da fuerza para seguir adelante día tras día. María me escribió una carta hace 2 meses. La recibí aquí en prisión. Era corta. Decía que siempre supo que la muerte de Tomás fue sospechosa, que intentó investigar pero nunca encontró nada concreto, que me creía, que entendía por qué hice lo que hice, que lamentaba no poder ayudarme legalmente, y que aunque yo estaba en prisión, ella seguiría buscando la verdad, seguiría investigando, para limpiar el nombre de Tomás, para asegurarse de que el mundo supiera que fue asesinado, no asaltado, asesinado por orden de mi madre. Guardé esa carta. La leo cuando tengo días difíciles. Me recuerda que alguien me cree, que alguien entiende. Gracias por escuchar mi historia completa. Sé que fue perturbadora. Sé que descuartizar a alguien es imperdonable para muchos. Y está bien. No espero que todos me entiendan. Solo espero que entiendan que los monstruos existen, y a veces viven en tu propia casa. Y a veces la única justicia posible viene de tomar medidas extremas. Si esta historia los impactó, les pido que le den me gusta al video, que se suscriban al canal. Historias como la mía necesitan ser contadas. Me llamo Cohen. Tengo 24 años. Tengo cadena perpetua. Descuarticé a mi madre después de descubrir que ella contrató sicarios para torturar y asesinar a mi padre. La jueza que me condenó era mi ex madrastra, quien lloró desconsoladamente al reconocerme y renunció 2 semanas después. Y aunque moriré en prisión, no me arrepiento, porque el monstruo está muerto. Y mi padre finalmente tiene justicia, aunque sea justicia que me costó mi vida entera.